¿Es posible jugar al fútbol en dos países al mismo tiempo? Ya os digo yo que sí. Hoy os contamos la historia del Chester FC. Bueno, Juan, vaya historia la que traemos hoy al canal, fútbol modesto y fútbol surrealista. Primero te diré, estoy muy cómodo en el vídeo de hoy porque estamos grabando un vídeo sobre el Chester en Chesters. Pues mira, macho. Me parece de una coherencia y una... Vamos, genial. La media inglesa... Sí, la reacción al completo, se lanzan un aplauso. Jo, macho, qué gusto. Tienes toda Increíble. la razón. Tienes toda la razón. Es algo que, por supuesto, te has estado guardando. ¿Cuál as en la manga? Hombre, Desde el principio. hombre, esto no es fruto Desde ayer del que momento. planeábamos la grabación. Sí, ya una úlcera me estaba corroyendo por dentro. Qué mala noche has pasado. Qué mal, no he podido dormir, vengo sin dormir a hacer este vídeo. Chester. Oh, bueno, muchachos, el Chester FC. Hoy os traemos otra de estas historias de fútbol modesto que tanto os gusta de vez en cuando en el canal. Y es que hoy tenemos muchas cosas. Por hacer un resumen muy rápido, tenemos geografía Vale. muy loca. Sí. Tenemos estadounidenses que están mal de la cabeza. Correcto, me gusta. Tenemos pezones también. Vale. Tenemos pezones, las cosas como son. Tenemos futbolistas enajenados, Muchísimo. tenemos caras conocidas del canal. Muy conocidas incluso. Muy conocidas. Hay de todo. En Chester, que es un club maravilloso que vais Qué a amar vídeo. desde el momento en el que veáis este vídeo. Pero lo primero de todo, ¿quién es el Chester FC? Pues os lo contamos. El Chester FC es un club que surgió en 2010, concretamente de las cenizas del Chester City, que sí era un equipo mucho más mítico de la ciudad de Chester, que existió de 1885, casi nada, hasta 2010, que fue la fecha de disolución del club. Una vez que ese se terminó, el Chester FC ocupó su lugar en la ciudad, aunque de una manera más modesta, porque no era más que un reemplazo de ese club histórico. Juega el equipo en el Deva Stadium, que ya veremos que su estadio es una pieza fundamental en la historia tan curiosa que tiene este equipo. Se llama así porque por la fortaleza que se llamaba Deva Victrix, que construyeron en su día los romanos en la zona, y es un club propiedad de sus aficionados. Como decimos, un club Phoenix que actualmente está en la National League North, en la sexta división de la pirámide inglesa. Y ahora sí, sin más preámbulos, os vamos a contar por qué es un club único y tan especial. Ya lo habéis visto en la miniatura, y es que es un club que vive entre dos países, de manera literal. Y es que ese Deva Stadium, Juan, está en la frontera entre Gales e Inglaterra, hasta el punto de que el terreno de juego como tal, el césped, está en Gales. Pero la entrada principal, las oficinas y el parking del estadio están en Inglaterra. Sí, probablemente ahora lo estaréis viendo en una imagen para que os hagáis un poco una composición del lugar, pero básicamente Chester, por aclarar, evidentemente es una ciudad inglesa, el estadio, la empresa que dirige el club, todo es inglés, a excepción de la práctica totalidad del estadio, es decir, lo que son los asientos, el césped y casi el estadio al completo está en Gales. Esto, evidentemente, ha provocado, Nacho, muchos conflictos durante la pandemia porque Gales e Inglaterra tenían regulaciones diferentes con respecto al COVID, que es súper importante para ver si los aficionados pueden o no pueden acudir al estadio. Por esto ha sido noticia el Chester FC, seguro que muchos lo habéis cruzado por Twitter, por la web, y es que ha sido noticia un equipo de sexta división a nivel internacional. Hemos visto hasta artículos del New York Times hablando del Chester FC. ¿Por qué? Pues porque a principios de 2022 en Gales hubo restricciones a los aforos de los eventos deportivos por brotes de COVID, y el gobierno galés limitó a 50 personas el acceso a esos estadios y a esos eventos, mientras que el gobierno inglés no tenía ningún tipo de limitaciones. ¿En qué se tradujo esto? Bueno, pues que un equipo que está la mitad de su estadio en Gales y la mitad en Inglaterra se encontró con dos normativas completamente opuestas a la hora de afrontar las restricciones por el COVID, y esto llevó incluso a líos con el gobierno galés. Sí, porque hubo un partido que jugó el Chester concretamente contra el AFC Field, en el que llegaron a meter dentro del estadio a 2.075 personas, lo cual a Gales no le gustó en absoluto, porque claro, al ser el límite de máximo 50 y meter a más de 2.000,
había un conflicto ahí y dijo Gales, quizás este pequeño equipo de fútbol va a desembocar en un nuevo conflicto armado, esta vez entre Gales e Inglaterra. A ver si vamos a acabar en una guerra civil. Fijaos, es que esto me parece curiosísimo. Fijaos legalmente lo surrealista de la situación. Era perfectamente legal que se colocara una pantalla gigante en el aparcamiento del estadio y que allí se reunieran 2.000 personas para ver el partido que estaba teniendo lugar en el Deva Stadium. En cambio, era totalmente ilegal entrar al estadio todas esas personas y hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo en el parking, pero sentados en sus asientos. Porque el estadio está, el césped dentro de Gales, pero el parking está en Inglaterra. Claro, sí. El problema es que el Chester evidentemente es propiedad de sus aficionados, entonces no lo iban a hacer, pero el Chester podía hacer caja con absolutamente todo menos dejarle entrar. Es decir, ven al parking, por supuesto, te cobro aquí el parking, lo que tú quieras. Entradas, las que tú quieras, te vendo 25 entradas. Toma. Déjame entrar. Ya no puedo. Te puedes quedar en el recibido. Cuidado con esto. Pero cuidado, porque además no ha sido la única vez que ha pasado. En 2020, que ya sabéis que también era año de pandemia, sucedió algo similar cuando quisieron montar un autocine en el parking del Deva Stadium. Esto es aún más exagerado. El autocine era perfectamente legal y la acumulación de gente para ver en la pantalla las películas. Pero no era legal ir al baño, porque los baños estaban en Gales y por tanto no podías ir a los baños. Es decir, estar en tu coche bien, pero mear o defecar estaba absolutamente fuera de la ley. Claro, se podría haber encontrado una solución a medio camino un tanto medieval, la cual consistiera cagar en el capó o ir pasando un cubo entre los coches cuando la necesidad sí lo reclamase. Caballero, claro. Caballero, suñorda. Problemas de ese cubo, que si eres de los primeros, bien. Si llegara de los últimos con el cubo medio llenar, hombre, problemas. Y el puesto que inauguraremos como el de cubero, claro. También cuidado con ese. No, cuidado el puesto de cubero. Pagarle al que más, el mejor pagado de toda la plantilla. Madre mía. Bueno, ya veis que esto era un lío muy gordo para el Chester FC, un equipo de sexta división que no puede vender entradas porque no le permiten el acceso a su estadio. Es un gran problema. Viven, entre otras muchas cosas, pero viven de esos tickets en los días de partido. ¿Qué fue lo que defendió el Chester FC, Juan, para decir, oye, esto que está haciendo el gobierno galés no tiene ningún sentido? Claro, el Chester, desde su punto de vista, es un club que juega en el sistema inglés, además de ser un club inglés, obviamente, que está inscrito en la FA, la Federación de Fútbol Inglesa, y no en la Federación Galesa, que el estadio está registrado como inglés, a pesar de que gran parte del mismo, como hemos explicado, está técnicamente en Gales, que además el terreno propio del estadio es propiedad del Ayuntamiento de Chester, que como decimos es una ciudad de Inglaterra y que además no habían tenido acceso a las ayudas del gobierno galés para sus clubes en época de COVID. Por lo tanto, todo lo que rodeaba al club, absolutamente todo, era inglés, a excepción de el propio terreno de juego y las gradas, que estaba en Gales, técnicamente. Y lo mejor de esto es la respuesta del gobierno galés. Veo tu punto, todo bien. El terreno donde se juegan los partidos sigue siendo mayoritariamente galés. Peínate y cumple las normas de Gales. Y el Chester, pero es que soy inglés. Y el bueno es... Como me vuelvas a romper la norma del COVID, entramos a palos en el estadio. Resultado, el Chester llegó a posponer algún partido por este lío que quedaba sin resolver y al final ha conseguido volver a meter gente en su estadio sin limitaciones por la relajación de las normas contra el COVID, contra esas restricciones en el caso de Gales. Así que, gracias a que se han relajado esas restricciones, ha podido el Chester volver a la normalidad, pero esta condición de equipo clavado entre dos países nunca le había supuesto un problema hasta que llegó la pandemia. Y ya veis que ha llegado un punto en el que mear se ha convertido en un acto ilegal. Y de hecho es un problema sin solucionar. Si surge cualquier otro tipo de conflicto con respecto a Gales e Inglaterra, el pobre Chester, o sea, imaginémonos que de repente, por ejemplo, Gales e Inglaterra rompen relaciones diplomáticas porque Gales quiere una independencia total y absoluta del Reino Unido. Fantasía absoluta. O sea, tiene que ir por la noche a acabar debajo del estadio e intentar barrerlo para casa porque si no, no va a poder. De hecho, cuidado que no se vuelva loco Boris Johnson o el primer ministro galés diciendo no,
nos independizamos, pero además levantamos un muro. Hombre, a ver, el muro. Quizá el muro, en el caso del Chester, me complique el sacar un córner. Claro. Porque es que a lo mejor el muro me atraviesa la portería. Claro, va a ser. No me viene bien. O sea, asistir allí va a tener que ser una aventura, pero muy absoluta. Hostia, la única cosa positiva de una guerra civil, O sea, el cachondeo. el Chester ahora mismo es el gran mediador por las buenas relaciones entre Gales e Inglaterra. Depende plenamente de eso. Eso sí, es un equipo inglés, no lo olvidemos. Ellos mismos se han defendido como equipo inglés, juegan en el sistema inglés y también la mejor forma de representar todo ese sentimiento inglés es el curioso derbi que tienen, porque tienen un derbi, además una rivalidad muy fuerte con el Wrexham. Se dice que es una de las rivalidades más fuertes y más calientes de todo el sistema, digamos, más modesto del fútbol inglés. Ya sabéis que el Wrexham juega en el sistema inglés a pesar de ser un equipo plenamente galés y que no tiene ningún lío con la frontera ni nada por el estilo, y por eso se llama a este derbi el Cross Border Derby. Claro, un derbi muy curioso que de hecho pues ha llevado algunas chanzas y coñitas como siempre por parte de los dos equipos. En concreto el Wrexham se cachondeó del problema que tenía el Chester con su estadio en redes sociales con una foto de dos jugadores riéndose y esta transcripción literal de su conversación. El caso es que van y construyen el estadio en el país equivocado. Y claro, ese tuit, Nacho, por lo que sea, pues encendió un poquito las redes sociales de la gente del Chester. Ves las estadísticas, son 2.200 respuestas, nos hemos puesto un poquito el traje de astronauta, ¿no? Sí. Para entrar en las respuestas. Escafandra, y bueno, traje EPI. Hay gente del Wrexham descojonada y también hay alguna que otra, hostia, ¿no? Claro, hostia virtual. El nivel de violencia en las respuestas es bastante alto. Además, he de decir que este derbi va a ser muy curioso porque ya sabéis que los dueños del Wrexham desde hace relativamente poco son Ryan Reynolds y Rob McElhenney, dos actores de Hollywood que están preparando una serie documental estilo Sunderland Till I Die con la vida y el día a día del club. Entonces, al Chester lo vamos a conocer más en cómo filman y narran esos derbis que ya habrán tenido lugar y que probablemente habrán grabado. Ahora solo tienen un problema y es que están en divisiones distintas. El Chester está en sexta, el Wrexham está para subir incluso a la Football League, está en quinta, pero ha habido varios enfrentamientos últimamente, como es el caso de 2017, donde llegaron a rozar sanciones de la FA por liarse a puñetazos los dos equipos. Bueno, también tenemos por ahí algún precedente de disturbios entre ambas aficiones, así que ya veis que muy bien no se llevan, porque es curioso, es que hay muy pocos derbis, y de hecho a mí no se me ocurre, no sé si incluso es el único, en el que no solo es una rivalidad futbolística, sino también de sentimiento de pertenencia, sentimiento nacional. Es claro. Un galés contra un inglés, de manera muy clara además, porque en Chester nadie se siente galés, lógicamente. Claro, muy curioso. Pues a ver si conseguimos ver una de esas en el documental que están preparando allí en Wrexham, pero desde luego pues uno de los derbis más curiosos de este club que no acaba con las historias que tiene por contar simplemente con esa curiosidad del estadio y estar entre dos países, sino que además, Nacho, pues tiene también una historia cuanto menos curiosa. Sí, lo que mola del Chester FC es que lo que le hace único es ese estadio entre dos países o entre dos naciones, pero tiene mucho más. Y es que también es un club que, como ya os hemos dicho, está gestionado por sus aficionados y eso hace que algunas cosas que en la élite parecen impensables, pues a un nivel más modesto suceden más a menudo. En 2021 tuvieron una reunión, un Q&A de preguntas y respuestas entre el club y sus aficionados, también estaba por ahí el entrenador del Chester FC, Anthony Johnson, y bueno, pues eran unos 200 aficionados que entraron para debatir sobre el futuro de la National League en tiempos de pandemia, cómo iban a hacerlo, cómo estaba la sostenibilidad del club y demás, hasta que entre esas 200 personas, Juan, pues aparece Lynn Davis. Y Lynn Davis pide su turno de palabra. Sí. Y Lynn Davis además dice, quiero conectar la cámara. Bueno, en un acto de inocencia absoluta por parte de los aficionados del Chester FC, a Lynn Davis se le da permiso para usar su cámara y lo que se encuentran los aficionados son claramente un par de tetas. Sí, básicamente, muchachos, Lynn Davis tuvo a bien hacer un episodio de esta reunión. Bueno, esta noticia, Juan, además, me ha gustado mucho. En Inglaterra se ha cubierto de muchas formas. Hay quien ha optado por censurar mediante la pixelada las tetas de Lynn Davis, pero... Decisión acertada por mí. No me acuerdo
no me acuerdo quién ha sido, no me acuerdo qué medio ha sido, pero es un medio más o menos serio, que en vez de eso, la captura de Lynn Davis desnuda, le han puesto 2 emoticonos de 2 focas en los pezones y han considerado que con eso a tirar millas, que con eso Google no les va a meter ningún baneo. Sea como sea, Lynn claro. Davis, lo que está claro es que la lió hasta el punto de que la reunión se tuvo que finalizar. A ver, Lynn, que está todo bien, pero claro, dice sostenibilidad, sosténme estas, ¿no? Claro. De repente Claro. era como Es que que igual están los dientes diciendo que nos parece muy bien que estés orgullosa de tu cuerpo, que eso está muy bien, pero ahora mismo no entiendo cuál es tu argumento enseñándome tus pechos, la Lynn verdad. no era el momento. No era el Está momento. nuestro club pasándolo relativamente mal. Y nosotros aquí con 2 tetas claro, en la nosotros cara. aquí, pues, no, pues tus 2 tetas no nos aportan mucho, no nos aportan soluciones. Claro, me lo imagino como alguno tomándote una palabra y diciendo, Lynn, no toca. No toca. No es el como, momento, Lynn. como si fuera una cosa recurrente de Lynn. ya una cosa que se hace en todas las reuniones. Otra vez no, Lynn. Claro. Esto nos dejó también imágenes como el propio Anthony Johnson, el entrenador del club, descojonado de risa con el gran momento de nuestra amiga Lynn Davis. Luego también me gustó que el Chester FC se lo tomó también a coña ¿Qué vas a hacer, en ya? redes. Dijo algo así como, bueno, aquí tenéis un acta, ¿no?, de todo lo que hemos hablado, tal. Y pusieron algo así como, y por favor, tápate eso, Lynn, ¿sabes? Como, Por favor. Lynn, para la próxima. Oye, durante la pandemia, ¿qué cantidad de disgustos Oh, se vieron alrededor del mundo con el tema de las llamadas? Siempre, por favor, pixelaros el fondo por lo que pueda pasar por detrás de vosotros que no controláis. Sí. Ahora, si os vais a sacar cosas en cámara, eso ya no hay Dios que lo pixele. es verdad que Te ahí, quiero ahí a decir. tope. Ahí habéis saltado la línea roja, Claro, es un salto al yo vacío. recomendaría que en videollamadas es importante ir vestido. El tema, claro, es un salto al vacío, pero nosotros nos podemos decir que hay más allá. Porque no hemos practicado este arte de la videollamada. Bueno, habéis visto que el Chester FC es un club de desnudos, es un club de peculiaridades geográficas, pero también queríamos hablaros un poco de su pasado, porque es injusto hablar del Chester FC acotándolo a 2010 hasta la actualidad. Realmente es un club que no se entiende sin el Chester City, con una historia desde 1885, casi nada, y es que el Chester City fue un club que en la década de los 2000 no pudo con el peso de las deudas económicas y de sus descensos fuera de la Football League, hasta el punto de que en 2009 entró en concurso de acreedores y fue en 2010 cuando finalmente desapareció. Lo más alto que consiguieron llegar en toda su historia fue la tercera división. Y ojo, muchachos, porque aquí pasamos al Hall of Fame del Chester FC o del Chester City en su momento. Del Chester. Del Chester en general. Y vamos a nombrar algunos de los integrantes más reconocidos de la historia del club. El primero de ellos, y probablemente el más importante, es Ian Rush, que del año 78 al 80 estuvo en el club y es precisamente del cual lo acaba fichando el Liverpool y se acaba convirtiendo, pues, en uno de los delanteros más míticos de la historia del fútbol inglés. También pasaron por las filas del Chester Lee Dixon entre los años 84 y 85, Cyril Regis entre el año 95 y 96, y ojo, nuestro querido y letárgico siempre, Roberto Martínez, entre el año 2006 y 2007. ¡Sí, señor! Roberto Sí, en el señor. Chester, entre Gales Justo antes, e Inglaterra. Justo antes de conocerse con Andrea Orlandi, Roberto Martínez se retiró su carrera como futbolista profesional en el Chester City. Fíjate, Desde aquí casi nada, pido macho. estatua. En Qué Gales guapo. o en Inglaterra, donde queráis. En la mitad, ahí. En la mitad. Ian En Rush, la mitad de Roberto, sí. ahí está. Además, todos en fila. A Rush, a Dixon, a Regis y a Roberto Martínez. Todos ahí. Maldita Toma. sea. Buah, qué Además, pasada, tío. el equipo tiene una cosa curiosa a lo largo de su historia, y es que es uno de los 2 únicos ganadores de la Debenhams Cup, que es una competición muy curiosa, Nacho, que solo existió durante 2 años. Por eso son uno de los 2 únicos ganadores. Pero, Por eso oye, tan ahí curiosa. queda. A ver, la idea no está tan mal tirada. Es una copa que se juega a final de temporada entre los 2 clubes fuera de las 2 primeras divisiones que hubiesen llegado más lejos en la FA Cup.
Así que era un enfrentamiento entre modestos que hubiesen hecho una buena cup run, como llaman allí. El caso es que hubo un año, en 1977, en el que lo hizo muy bien el Chester City y llegó a la final, bueno, se disputó ese torneo, porque tampoco era una final como tal, contra el Port Vale. Superaron un 2-0, si no me equivoco, en la ida, ganaron la vuelta y ganaron el que es probablemente su gran trofeo de toda su existencia. Luego en el 78 hubo otra edición y después del 78 dijeron, qué tontería estamos haciendo, a nadie le interesa este trofeo, vamos a dejar de hacer el imbécil. Claro, pero sí le interesa al Chester, que probablemente pues, es el mejor trofeo que tiene en sus vitrinas, así que a tope con esta copa. Y tenemos que hablar ahora, muchachos, de una historia muy especial dentro del Chester y concretamente pues, de una persona, ¿cómo decirlo? Una persona enajenada, una persona ensimismada, una persona con grandes aspiraciones y con buenas intenciones, pero quizás con mala práctica y que muy incluso generoso, ha sido inspiradora para historias que conocéis muy bien. Está siendo muy generoso. Hemos elegido también, para hablaros del Chester City, de la historia del Chester, si lo queréis englobar como un solo club, a dos nombres que nos han dejado anécdotas impagables. Uno de ellos es Terry Smith. Bueno, Terry Smith es uno de los personajes más extraños y rocambolescos del mundo del fútbol inglés, y es que Terry Smith es norteamericano. Un norteamericano de los primeros, además, yo creo que compraron un club en Inglaterra de fútbol. El caso es que fue un dueño que se hizo con el Chester City después de tener ya un pasado en el deporte del fútbol americano, tanto en Estados Unidos como también incluso en Reino Unido, donde también se ha jugado, aunque de una manera algo más modesta, el fútbol americano, y ahí era una figura más o menos reconocida. Bueno, compró el Chester City, ¿vale? Nada más comprarlo, libra de la mayor parte de su deuda al club. Hasta aquí, increíble. Qué bien, macho. Terry, el mejor, ídolo, qué bien. Estatua para ti también. Buah, bienvenido, Terry, muchísimas gracias por este dinero, tal. Un mes después de comprar el club, Terry dice, un momento, todo bien hasta ahora, me voy a poner de entrenador. ¿Qué dices? Un momento, vienes del fútbol americano. Me voy a poner de entrenador. Y atención a las palabras que dice justo después de colocarse como entrenador. Abro comillas. Entrenar es igual más o menos al 90% en todos los deportes. Terry. Permíteme. Terry. Terry. Permíteme que discrepe. Terry. En esta piscina no hay agua, claro, Terry. Imagínate un entrenador de Skeleton, que lo sabrá, claro, dialogando con uno de balonmano y diciendo, yo creo que tenemos el 90% del trabajo en común. Lo dudo mucho. Hombre. Lo dudo mucho. Claro, el balonmano es importante. El tiro, el efecto, físicamente, la defensa, tal. En el Skeleton, la pura supervivencia, el no morir. Claro, todo ese tipo de cosas. No le veo aplicación a deslizarse sobre el hielo sobre el parqué de balonmano, Juan. Claro. No le veo mucha utilidad. No, en la Liga Sobal yo creo que no vamos a ver... Es la Liga Sobal, ¿no? Sí, creo que sí. A lo mejor ya ha cambiado de nombre. El caso es que Terry aquí diría, tengo algo que decir. Bueno, vosotros diréis, ¿vamos a darle un voto de confianza a Terry? Allá vosotros. El tema es que el equipo, con Terry a los mandos, consiguió 16 puntos de 75 posibles, en lo que es un balance impresionante en el fútbol inglés. Es un balance, te diría, son sentimientos encontrados, hostias, desde luego. Joder. Claro, además, no tenía fecha de caducidad, porque es un poco como Glenn Tamplin. La única amenaza de Terry en el puesto era el propio Terry. Qué mal vamos. ¿Con quién hablamos? Con Terry. Que ojo que amenaza, también te digo. Qué amenaza. Bueno, hablar con Terry. Terry yo creo que consigo mismo hablaba mucho en su cabeza, ¿eh? Sí, o sea, sí, yo sí, creo que quizás en exceso. Es movimiento clásico de dueño enajenado, el hecho de ponerse de entrenador. Es como los malos de James Bond, que tienen como ciertas cosas en común, pues esto es igual. Llego yo... Tranquilo, chicos, vosotros no sabéis. Os voy a explicar de qué va esto del fútbol. Ya estoy yo, tranquilo. Os lo explico yo. Ya decimos, 16 de 75 puntos, que es lo que se llama un suspenso pues prácticamente estrepitoso. Pero no es lo peor que hizo Nacho, porque Terry era un jugón. No solo en el campo, pero era un jugón en todos los ámbitos de su vida. Os hemos contado, digamos, como la imagen general. 16 puntos de 75 posibles. Ahora vamos a explicar los porqués. Y en los porqués tiene mucho que ver con sus métodos. Cuentan en Fútbol Pink que les hacía entrenar a sus jugadores con un balón de fútbol imaginario. Paremos aquí. Vale. Vamos a ver.
Cuidado a esto, ¿eh? ¿En qué ámbito? Cuidado a esto, ¿eh? ¿En qué posible manera te ayuda a la práctica del fútbol eliminar la piedra angular y central de este del deporte? Sobre todo, además, Como- un tackle, ¿cómo se define quién ha robado el balón o quién ha regateado? Todo, Porque hay un debate. todo el motivo de disputa es como, no, te acabo de hacer una cabriola, lo que pasa, te falta imaginación, pero te la acabo de hacer. ¿Te imaginas el delantero jugando diciendo, nen, lo que te acabo de hacer, tío? Pero un movimiento loquísimo y mientras el otro viendo como el balón imaginario le pasa por encima y diciendo, muy buen regate. Claro. Bueno, Terry, es como si, no sé, de repente Ay. dices, ¿por qué no entrenamos baloncesto pero sin canastas? Y dices, pues porque no tiene ningún ¿por qué no sentido. tenemos sentido? Es Pues otro, para es otro Terry sí. deporte, porque claro, el balón prisionero, de repente. Es que estamos haciendo el imbécil, Terry. Juan, y la gente dirá, aquí acaba la historia de Terry. Sí. No, amigo, no ha hecho nada más que empezar. Sí, también les obligaba a los jugadores antes de los partidos a rezar un buen Padre Nuestro, ¿no? Unas buenas oraciones antes del partido, que me parece, por otro lado me parece coherente, porque al Y necesarias, final, cuando necesarias. entrenas con un balón imaginario, que poco menos que rezar antes de un partido, porque toda Por lo que ayuda es pasa. bienvenida. Joder. Bueno, ya veis que Padre Nuestros tenía también por ahí los valores imaginarios, pero también en The Athletic cuentan otros métodos interesantes, como esta me parece la flipada definitiva y que solo podía suceder si venías del fútbol americano, poner 3 capitanes por líneas. Terry no jugaba con un capitán, sino que tenía un capitán de la defensa, otro del medio y otro del ataque. La anarquía. Me gustaría mucho, creo que a Terry le faltó ser un poquito más ambicioso y colocar capitán de portería. Y que sea el portero hablándose así, gritándose a sí mismo. ¡Esfuérzate más! Colócate mejor. ¡Joder! Oye, era capaz de colocar 2 porteros este tío, ¿eh? Claro. Solo por alimentar un poquito la competitividad en el puesto de Claro, portero. pero que también quiero decir, un capitán de ataque, si juegas con un solo punta, cuidado. Claro, es verdad. Depende de la formación, quizás también estamos hablando de un delantero gritándose a sí mismo. Es Entonces verdad, tienes es a un verdad. delantero gritándose a sí mismo, a un portero gritándose a sí mismo. Estás extendiendo tu enajenación Claro. a todas las líneas del campo. Claro. Y ojo, porque efectivamente así lo hacía, extendía su enajenación, porque también en The Athletic cuentan, que me encanta, porque no, digamos que no profundizan mucho en este tema, pero cuentan que hacía dosieres como de 20 páginas por cada equipo contra el que jugaba el Chester City. El único problema es que los jugadores, al parecer, no entendían los dosieres. Era un tío de fútbol americano analizando fútbol sin ningún tipo de conocimiento previo. Te imagínate los dosieres que les prepararía. 20 paginazas, ¿eh? El Claro. tío se lo curraba. Otra cosa es que se hiciese Claro, entender. análisis pormenorizado del quarterback del otro equipo. El único problema es que no existe. Claro, cuidado con el quarterback, ojo al alero, Claro. que es peligroso desde la línea de 3 puntos. Cuidado y con dices, los Terry. running backs, ¿existen? Cuidado Creo con que los sí, running sí, backs sí, y sí. dices, vale, Terry. Joder, muy bien. Terry. Entiendo, Joder, Terry. claro, que nos has traído aquí unos dosieres, además con anilla buena, como Claro, bien encuadernado y tal, que estás yendo a la copistería a hacerlo bien. Que Dejándote una pasta. que hay una intención, pero al no saber jugar a este deporte porque no has practicado en tu vida, tienes muchas limitaciones como entrenador. Joder, Terry. Ojo al negocio de las copisterías. Copisterías dentro de las universidades. Estamos hablando de una diferencia de precios entre la copistería dentro de la universidad y la de fuera de un 70%, ¿eh? Es que yo cuando iba a la universidad vivía en un piso que estaba encima de una copistería. Sé qué Entonces, piso hablas. literalmente podía tirarle el pendrive desde el balcón y decir, ¡hazme unas copias! Si lo hacías con efecto, pasaba de tu ventana a su ordenador. Directamente, se enchufaba ya, directamente. Pero sí, es un negocio... Qué bonita, es macho, como, esa es como las cosas dentro de un aeropuerto. Como ya no tienes escapatoria, ahí abusan de ti a nivel de Es precio. verdad, anda y no me he dejado pasta en copisterías. macho. La madre que me parió. Como Y también, Terry también se ha dejado. Como también pasta. Se dejó Terry, amigos, en otras cosas como las comidas prepartido, que muchos jugadores años después dijeron que se basaban en pizzas y cookies. Que, hombre, salías al campo ya un poquito con la velocidad a punta, Claro. hombre, ya dañada. Pepperoni, a nivel sabor y disfrute, perfecto. 10 de 10. A nivel rendimiento deportivo, Ardor estomacal, claro. 10 de 10 Claro, también. dices, yo quiero la pizza diabola y dices, claro, diabólico va a ser el descanso, porque vas a venir y me vas a destrozar el baño. O sea, básicamente. Y no interpretes cualquier ventosidad como un turbo, No. porque como lo sueltes,
Claro, quizás... Ahí va contenido. Quizás te estás cagando en Gales, básicamente. Te estás cagando en Gales. Encima es eso, te cagas en Gales y luego tú vuelves a Inglaterra. Está feísimo. Puedes iniciar una guerra civil. Y vosotros diréis, ¿aquí acaba lo de Terry? No, tranquilo, que también hay que hablar de pura gestión deportiva. Y es que al parecer Terry, también cuentan varios jugadores, que era un hombre abierto a que todo el mundo tuviese la oportunidad de ponerse la camiseta del Chester City. Ey. Hasta un punto quizá un poco insultante y exagerado, porque se fiaba tanto de todo el mundo que llegaban chavales diciendo, Terry, yo he jugado en el Manchester United, ¿puedo probar con el equipo? Pa'lante. Venga, y otro. Pero hasta gente que se inventaba que había entrenado bajo los grandes entrenadores del fútbol inglés. Era todo mentira, luego se ponían a jugar y eran unos cabras. Claro, todos hemos conocido a esa típica persona flipada que te dijo que estuvo a punto de llegar a jugar en el Real Madrid, pero que se jodió la rodilla cuando era pequeño y nunca pudo. Pues Terry decía, yo te creo. Sí. Yo te creo, hermano. Tira. Y vamos a darte una oportunidad. Así acabó el equipo, pues que acabó haciendo algunas incorporaciones absolutamente estelares, como el de Martin Nash, que diréis, me suena ese apellido. ¿Es el hermano de Una mente maravillosa? No, es el hermano del jugador de baloncesto, Steve Nash. Efectivamente, Martin Nash, que fichó por el Chester City de la mano de Terry Smith. No podemos decir que tuviese la misma habilidad en el fútbol que su hermano en el baloncesto. Ojo que su hermano en el baloncesto, en el fútbol, cuidado, ¿eh? El Mallorca, ¿no? Sí. El Mallorca, el tío. No, pero y si tenía vídeos así en algún partidito que cogía y se hacía una vuelta al mundo, ¿eh? Sí, haciendo toques. Era bueno Steve Nash, ¿eh? Sí. Los Phoenix Suns, ahí cómo molaban los Mejor tíos. que, yo que sé, que Usain Bolt no lo probó, pero no, era rápido. Es verdad, no se le dio. pero era muy largo, era un poco descoordinado. Fíjate, eres el más coordinado del mundo para correr 100 metros, pero te ponen un balón y ya los 100 metros se te hacen bola. Claro, por eso Mira, Terry entrenaba con balón imaginario. Si es que era un visionario. Martin Nash era el mejor jugador de fútbol del mundo con balón imaginario. También nos hemos quedado con otro fichaje, nos ha gustado mucho, como el de Quick Ayet, que fue su primera contratación como entrenador, dueño y todo en el Chester City. Firmó por 2 años y nunca llegó a jugar un partido, Juan. Pero era un tipo que hacía mucho vestuario. Es que es increíble. Hacía muchísimo vestuario y eso que Terry lo valora. Lo que pasa es que eso no le interesa ni a The Athletic ni a nadie, claro. No interesa. No interesa que claro. se sepa. Al final contamos solo lo malo y nada lo bueno. En definitiva, estamos hablando de que Terry fue un visionario, un adelantado a su tiempo, hasta el punto, Nacho, de que ha inspirado una mitiquísima figura de ficción asociada con el fútbol. Sí, Ted Lasso. La serie de Ted Lasso no lo decimos nosotros, lo dice Apple Magazine, que hemos consultado el artículo en el que efectivamente hablan, si no me equivoco, de la segunda temporada, y ahí dicen, vamos, lo dice Apple Magazine y la serie está en Apple TV, es una revista especializada en Apple, y dicen que Terry fue una de las principales inspiraciones para crear la historia de Ted Lasso. No deja de ser un entrenador que viene de Estados Unidos y que llega al fútbol británico. Sí, y además, pues si quieres inspirarte para una serie de comedia, creo que Hombre, aquí tenías bastante material Perfecto. para trasladarlo de manera directa sin tener que ficcionar absolutamente nada. Pero Terry, el bueno de Terry, no era el único personajazo que ha habitado el Chester, la ciudad de Chester y el Chester City, porque, Nacho, también nos encontrábamos en sus filas a un exjugador que no estaba muy allá de la cabeza. Eddie Bishop, amigos, también nos hemos querido quedar con las historias de Eddie Bishop, que, si no me equivoco, es hermano de, estoy tirando de memoria, pues no sé si es Joe o John Bishop, pero que es famoso en la televisión, ninguno, ¿eh? en la televisión británica. Y bueno, pues Eddie Bishop también. La verdad es que son unos personajes los Bishop. En el caso de Bishop, fue una estrella del Chester City en los 90. Hay que decir que futbolísticamente hablando, el tío rindió, pero sobre todo, si os metéis en foros de aficionados del Chester y demás, todo el mundo lo recuerda más por las que liaba fuera del terreno de juego. Y aquí tenemos que hablar de una secuencia que espero que YouTube no nos la cape por un tema de derechos, si no os pondremos imágenes y capturas. Pero, Juan, nos vamos a un amistoso de pretemporada contra el Stoke City y creo que lo más importante, antes de que lo cuentes, es recordar que Eddie Bishop para ese partido no lo jugó porque estaba lesionado. Estaba lesionado, estaba en la grada, vestido de paisano, con sus ropajes habituales, y de repente, claro, a él le invade el espíritu del futbolista que lleva dentro cuando ve que hay un balón que va hacia la grada donde está él. ¿Qué es lo que hace? Pues él dice, la remato y la devuelvo al campo. ¿Cuál es el problema, Nacho? Que con la pura inercia del remate acaba precipitándose por las escaleras hasta el punto de que
Le quedan dos opciones. O comerse una valla O o saltarla y ver qué pasa. Entra al campo en uno de los saltos más lamentables. Porque opta por la opción 2, que es saltar Hombre. la valla, Lícita. fly free, y ya Lícita. veremos dónde aterrizamos. Tú dirás, estupefacción en el estadio. Pues yo veo que se lo toman con mucha naturalidad. Creo que incluso hay gente que con mucha dignidad empieza a aplaudir como si estuvieran viendo una carrera de caballos. Y a mí lo que más me gusta es como Bishop, destrozado por este evento, se levanta y vuelve a su sitio cojeando con una actitud de joder, qué mala tarde. Y con lo tranquilo que estaba yo antes de hacer esta gilipollez. Y Se podía haber caído por las escaleras Y y lo- los escalones, que habría sido más grave aún. lo mejor de todo esto es que, como decía Nacho, mientras uno de sus mejores futbolistas, por muy loco que estuviera, se acaba de reventar, estando ya lesionado, se ha reventado como el triple de una manera completamente innecesaria, en un amistoso en el que ni siquiera jugaba, toda la grada como diciendo, Bravo, 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 bravo. nos gusta. Para que os hagáis una idea de este evento, si os metéis en algún foro de estos que os comentaba de aficionados del Chester, hay uno en concreto en el que hay un hilo de qué es lo más gracioso que habéis vivido nunca con el Chester City. Y el 90% de respuestas son gente que ese día estaba en el estadio y que vio cómo Eddie Bishop se hostiaba después de rematar un balón que no le correspondía. Claro, tú imagínate, gente diciendo, yo estaba 2 asientos más allá y no me lo podía creer, todos descojonados. Eso. Joder. Porque yo lo viví en un partido en el que cuando yo jugaba fútbol casualmente estaba en el banquillo. Vaya. Y había el hermano de nuestro portero, estaba echándonos una mano y tal, con material y llevando cosas y tal, y estaba en el banquillo también. Y de repente salió un balón en un partido que iba muy apretado y que estaba ya en los minutos finales. Él, que también había sido portero como su hermano, se tira por un balón. ¿Cuál es su error? Que no ve que hay como un cuadrado gigante tapando uno de los aspersores, se pega la mayor hostia que yo he visto en directo. Se traga por completo el aspersor. El árbitro ni siquiera reanuda el juego de la estupefacción generalizada. ¡Ayuda médica! Porque todo el mundo se hizo el silencio en el estadio como uy, 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 uy. Se ha matado. Se ha matado. Se levantó, que además ya estaba cojo porque tenía problemas en las rodillas, creo. Y se levantó absolutamente reventado y tuvo que hacer la de aquí, no ha pasado nada. Encima se las dio de digno. Como es. Yo recuerdo que se sentó y dijo, Se sentó para volver a ubicarse. ¡Oh! Qué bueno cuando la gente hace eso, ¿eh? "Fua". El levantarse y decir, "Tss", como nuevo. A ver, es que ¿qué te queda? Porque Hostia, macho. las gradas estaban justo enfrente, lo vio todo el mundo, lo vieron los jugadores, lo vio el árbitro, lo vimos nosotros. Joder, qué hostiazo. Sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, Bueno, pues después de esta historia que os hemos contado, también os tenemos que contar alguna más de Eddie Bishop para terminar este vídeo por todo lo alto. En otra ocasión, claro, normalmente no era buen negocio que estuviese lesionado, ¿no? Eddie Bishop, No. porque en otra ocasión jugaron contra el Hereford United, no estaba de acuerdo con las decisiones del árbitro y decidió agarrar el micrófono de la megafonía del estadio para empezar a increpar al colegiado por todas sus decisiones. Hombre, Eddie, hay otras maneras, ¿no? Hay otros cauces. sí, de hecho hay otras maneras y prácticamente todas son más válidas que esa. O sea, Todas, escogiste todas, yo creo que la peor solo después de ir directamente a increparle allí. Saltar y agredir al Claro, árbitro. Claro, Estamos hablando de o otro sea nivel. que una malísima opción, pero no es de lo peor, muchachos, que ha hecho el bueno de Bishop, porque, bueno, pues directamente en un día cuando jugaba en el Altrincham, Nacho, ya fuera de las historias que dio en el Chester City, pues ahí la lió bastante. Sí, nos hemos querido quedar con otra historia también muy buena, y es que cuando jugaba en el Altrincham, como decía Juan, fue llamado a la oficina del entrenador, Tommy Doherty, el mítico entrenador del Chelsea, que falleció además creo que hace un par de años, y bueno, pues Tommy Doherty le dijo que le había llegado una oferta del Norwich. Claro, estabas jugando en el Altrincham, fútbol modesto, el Norwich estaba en primera división. Os podéis imaginar la cara de nuestro amigo Eddie Bishop cuando dice, bueno, entrenador, yo lo siento mucho, pero por supuesto que acepto esta oferta. Se debió ir de la oficina encantado. Tommy Doherty se debió quedar con cara como de, Pues ¿por qué ok. está tan emocionado? Tampoco es para tanto. Bueno, luego se dio cuenta de
mi amigo Eddie Bishop que había entendido Norwich en vez de Northwich. Se tenía que ir al Northwich Victoria, que hombre, entre Northwich Victoria y Norwich City Claro. hay no solo una diferencia geográfica, sino de muchas divisiones en el Sí. sistema inglés. Mi brazo, daría uno de mis brazos por ver su vida en todo el lapso en el que se enteró entre una cosa y otra. Ojalá Sí, tío. fueran horas. Sí, sí, Lo sí. suficiente como para comprarse un coche caro, ir a casa, saludar a su familia. Hoy cenamos todo lo grande, al restaurante más Langosta, caro que haya. langosta. Lo que queráis, todo. Bueno, completamente desnudo ya por las calles de Chester, borrachísimo, y de repente dicen, no, te vas a... Northwich. Métele a Norwich una T y una H, ¿vale? Hasta luego. Y crack. bajada de sueldo también. Claro, así estaba luego de la cabeza el pobre hombre. Así estaba nuestro amigo Eddie Bishop. Bueno, ya sabéis, Eddie Bishop, el mejor resumen de lo que ha sido la historia del Chester FC, del Chester City. Esperamos que os haya gustado este vídeo, esperamos que ahora os hayáis un poco más del Chester y sobre todo que si visitáis la zona, pues ya sabéis, si entráis al campo, estáis pasando de un país a otro. Mucha suerte al Chester City para lo que le queda de temporada y sobre todo esperamos que no vuelva a haber ningún lío entre Gales e Inglaterra. Nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.